No soy Cristina Fernández, que supongo que estará en algún problema habrá tenido porque tendría que estar aquí, no es su estilo no estar. Entonces vamos a empezar esta jornada de incendios, esta jornada digo entera porque todo el día de hoy está dedicado a este importante tema de los incendios forestales que lamentablemente siempre están de actualidad en verano y cada vez más fuera del verano. La primera sesión de hoy va a tener como ponente invitado a Javier Madrigal y para mí es un gusto presentarlo porque es un compañero del Laboratorio de Incendios Forestales del INIA CIFOR en Madrid. Y va a tener una charla muy interesante que es el arte de prevenir incendios. Venga, gracias. Gracias a todos por venir. Un momentito que estamos cargando una presentación de el resto de la sesión. Bueno, en primer lugar, gracias por venir a esta sesión B. Aquí hay que competir por el público y me alegra ver que estamos a tope porque afortunadamente el Congreso Forestal da para mucho. He enfocado esta charla desde un punto de vista más divulgativo, lo que sabéis que me dedico también a la divulgación científica y hago mis pinitos ahí en mi blog personal. Pues quería dar un poco una visión distinta a lo que se está dando en las comunicaciones, que ya tenéis técnica y ciencia de sobra en este congreso. Entonces simplemente es una visión para reflexionar sobre lo que es la prevención de incendios. Bueno, como hablo de arte y prevención de incendios, pues empiezo por el arte. Este es un cuadro de Gauguin, que es un poco la filosofía que dirige cualquier actividad personal, profesional, que es plantearnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. En principio se achaca a cuestiones filosóficas, pero cuando miras por ahí la Wikipedia y esas cosas, resulta que esto realmente viene de este cuadro muy simbólico de Paul Gauguin. Cuando nos planteamos quiénes somos o qué es el género humano, en principio pensábamos que las personas empezamos a ser personas cuando nos reconocíamos a nosotros mismos, pero resulta que de los años 70 nos damos cuenta que hay otros animales que también saben reconocerse a sí mismos. Entonces, ¿dónde empieza el ser humano, tal como lo entendemos hoy en día, ¿no? Y reflexionan también muchas películas sobre este tema, ¿no? En la filosofía que yo planteo aquí, en esta presentación, está muy al hilo del proyecto Principia, que es un proyecto muy interesante de divulgación científica en el cual se intentan unir ciencia, arte y humanidades, porque se entiende que es la misma cosa, es una única cultura. Vamos a intentar ver que eso también es aplicable a la prevención. Y en principio fue el fuego. Los que tenemos una concepción pirocéntrica de la vida y en concreto de la ciencia forestal, creemos que el principio de la cultura en realidad fue el fuego, porque no solamente es un inicio de la evolución humana, no es el momento en el que se construyó herramientas, puesto que hay animales que también las construyen, sino que es el principio de el invento del fuego, ¿no? La invención del fuego. La invención del fuego ha condicionado la evolución humana. Ya hay pruebas que demuestran que cocinar alimentos ha mejorado la capacidad cerebral y en lo que nos afecta a esta presentación, la presencia del fuego posibilitó que en las cuevas de nuestros antepasados se pudiera empezar a existir las primeras manifestaciones artísticas. Pues también para la ciencia fue así. De hecho, se simboliza siempre en la cultura grecolatina que el fuego es el símbolo de la iluminación, de ese punto en el cual pasamos de ser primates primitivos a ser personas. ¿Y cómo afecta esto a lo que nos atañe de prevención de incendios? Pues resulta que ha salido una publicación relativamente reciente que nos demuestra que el hombre no solamente utilizaba el fuego para calentarse, sino que utilizaba el fuego para manejar su entorno y para manejarlo conscientemente. Resulta que hay pruebas paleobotánicas que muestran que en la edad de hielo, nuestros antepasados de hace 10.000 años aproximadamente, metían fuego para crear pastos para la caza, abrir claros y posibilitar unas mejores piezas de caza para sobrevivir. Con lo cual no solamente es una herramienta cultural, sino que es una herramienta selvícola, ya desde la edad de hielo. Y esos son los paisajes que hemos heredado. Los
paisajes que hemos heredado en Europa dependen en gran parte de este uso del fuego a lo largo de la historia. Como no, después llegó la forma de pasar de subsistir usando el fuego a intentar darle una visión más técnica. Y eso es lo que se ha basado la ciencia forestal. ¿Lo sabemos ya todo? Pues en este congreso nos damos cuenta que efectivamente no lo sabemos todo. Y si lo supiéramos todo, pues nos dedicaríamos a otra cosa, lógicamente. Entonces, el artista y el científico saben plantear respuestas, o más bien, lo único que sabemos hacer es plantear bien las preguntas. Eso es realmente el arte de hacer bien las cosas. No tenemos todas las respuestas, pero al menos tenemos que ser capaces de plantear bien las preguntas que ir respondiendo poco a poco. ¿Cómo ha influido la ciencia y el arte mutuamente entre sí? Determinados inventos científicos han hecho que el arte cambie. De hecho, el séptimo arte, el cine y la propia fotografía como otra expresión de la pintura es una consecuencia de los avances científicos. Y esto es lo que está pasando en este congreso. En este congreso estamos hasta arriba de ver LIDAR, Landsat, hiperespectral, TLS, y eso es ciencia y eso es técnica que tenemos que plantearnos si eso sirve para avanzar en los avances científicos o es simplemente una herramienta que tenemos que usar a nuestra disposición. Entonces, esos cambios tecnológicos, estamos en un momento crucial en el que los cambios tecnológicos van a cambiar la forma de ver la ciencia forestal, ¿o no? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Por tanto, en esta filosofía que comento, el arte de prevenir, o sea, si nos vamos a la esencia, prevenir incendios básicamente es reducir el número de la frecuencia de ignición o el número de igniciones humanas para intentar asumir más o menos la cantidad de fuego que tenemos en nuestro ecosistema y reducir la continuidad y cantidad de combustible, simplificando mucho. Pero claro, para eso, esa doble dimensión, hace falta tener ciencia, pero ciencia técnica, se puede decir, desde ese punto de vista, pero hace falta humanidades. ¿Por qué? Porque en la parte de reducción del número de igniciones necesitamos interaccionar con las humanidades, porque tratamos con personas, ¿no? Se trata con personas. La ciencia nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer con la vegetación y el arte nos permite inspirarnos para hacer cosas creativas y cosas que no solamente sean útiles, sino que impacten en la sociedad y para eso tiene que tener un poquito de visión estética y universalidad. Por tanto, pasamos a interpretar la realidad. A ver, está pasando nuestra moderadora en este momento. Puedes pasar. Hemos empezado ya, lo siento. ¿Qué hacemos para interpretar la realidad? Bueno, pues la realidad se puede interpretar de muchas formas, lógicamente. Pero ¿qué es lo que hacemos en ingeniería? En ingeniería, un profesor de mi escuela, y aquí alguna compañera se acordará, que nos decía que básicamente la biometría es medir, contar y pesar. No nos compliquemos la vida. Medir, contar y pesar. La cuestión es cómo hacerlo. Bueno, pues ahora hay mucha gente que piensa que hay que hacerlo así, ¿no? Pero es que esto ya lo han inventado antes. Se lo han inventado los impresionistas antes que nosotros. No es nada nuevo. De hecho, en un estudio que se hizo no hace demasiado, en el 2015, resulta que un algoritmo matemático puede medir la creatividad. Si os acordáis del Club de los Poetas Muertos, el profesor Keating decía que era imposible medir la belleza de un poema con un gráfico, ¿no? Pero resulta que la inteligencia artificial, si no mide la belleza, sí que es capaz de medir la creatividad. Y resulta que lo más creativo que tenemos en la historia de la pintura es Goya. Goya, el algoritmo matemático que además coincide con la opinión de los expertos y en concreto el Cristo de Goya, es la obra más creadora de la historia de la pintura. ¿Por qué? Porque es totalmente nueva desde lo que hicieron, o sea, en relación a lo que hacían sus antepasados y impactó en lo que venía después, ¿no? En el futuro, ¿no? En lo que vino a continuación. Bueno, pues tenemos también obras de este tipo que a partir de Goya surgió el expresionismo y otra forma de ver la realidad, que no era necesariamente
realista, podía representar la realidad de una forma difuminada. Bueno, pues os he engañado, esto no es un cuadro expresionista, es la última portada de Ecology and Evolution, que parece un cuadro, pero no lo es. Es una interpretación de datos LIDAR y es una cartografía basada en la probabilidad de encontrar matorral de distintas alturas en una zona estudiada, ¿no? En este caso de República Checa. Por tanto, en esa fotografía, por ejemplo, ¿dónde se encuentra la del colibrí? ¿Nos interesa realmente dónde se encuentra la del colibrí? Pues eso ya lo planteó Eubulides de Mileto, que es un filósofo contemporáneo de Aristóteles, y nosotros somos muy herederos de la cultura aristotélica. Nos empeñamos en clasificar las cosas sí o sí. Tiene que ser blanco o negro, sí o no. Las terceras tienen que ser de esta categoría o de la otra. Y resulta que este filósofo dijo que eso era mentira a través de lo que llamó la paradoja del montón de arena. Bueno, pues esta paradoja también la ha resuelto la ciencia. Y hay un planteamiento matemático que nos permite representar la realidad mediante conceptos difusos. Otra vez más, la ciencia, el arte y la filosofía se mezclan. ¿Tendremos que hacer esto también con toda la tecnología que nos está llegando hasta ahora? En mi opinión, sí. Aquí tenemos algunas imágenes cogidas de internet de representaciones LIDAR con LIDAR terrestre muy precisa de arbolado agrícola, pero es que nosotros en el arbolado forestal a lo mejor no necesitamos afeitar huevos, como decía otro profesor mío también. O sea, ¿por qué tenemos que ir tan al detalle? La realidad no es necesario representarla tan al detalle y los expresionistas lo demostraron. Por lo tanto, modelos flexibles. Modelos que nos permitan adaptarnos a nuestro entorno sin necesidad de representar con realismo absoluto la realidad. Eso lo sabemos todos, pero el mundo del arte ya lo descubrió hace bastante más tiempo. Otro planteamiento que lanzo aquí es el de volver a la esencia de las cosas. Y el artista que volvió a la esencia de las cosas fue Picasso. Picasso fue el autor que históricamente fue capaz de hacer arte volviendo a lo que hacían nuestros antepasados. Fue capaz de reconciliarse con las cuevas de Altamira. Ir a la esencia realmente de lo que supone la transmisión de conocimiento y de cultura. ¿Hay objeto para la creación? Bueno, también nos lo demuestran gente del arte. Klein, que es un artista de mitad del siglo pasado, resulta que se planteó ir a la esencia de la pintura, que es el color. Parecía que se había inventado todo y resulta que no. Resulta que se inventó un color nuevo. O sea, cuando ya se creía que todo estaba inventado en relación a la esencia de la pintura, que es el color, resulta que se inventó un color entre el cobalto y el royal, que es el azul Klein, que tenemos muchos de nosotros puestos en la ropa hoy en día y es objeto de muchos objetos de diseño y de cotidianos, ¿no? Entonces, cuando volvemos a la esencial en la modelización, que es lo que nos ayuda a prevenir incendios, entender cómo se comporta el fuego y a partir de ahí inferir qué es lo que tenemos que hacer con la vegetación, llevamos muchas generaciones algunas generaciones de forestales trabajando con el modelo de Rothermel, que desde mi punto de vista conjuga muy bien y por eso ha tenido tanto éxito el llegar a la esencia de las cosas, ¿no? Llegar a la esencia de las cosas para no pelearnos entre modelos físicos y modelos empíricos. Todos tienen sus ventajas, todos tienen sus inconvenientes, pero al final, a pesar de todo, el modelo de Rothermel sigue siendo el que más se usa en modelización para hacer simuladores, etcétera. Por algo será. Pero ¿dónde estamos ahora? Pues ahora, desde mi punto de vista, el grupo de Finney de Forest Service está llegando a la esencia de las cosas. Os invito a leer este artículo porque para los que nos gusta la modelización se te caen las lágrimas, de verdad. O sea, es buenísimo. O sea, cómo es capaz de llegar a la esencia del comportamiento del fuego, volviendo otra vez a qué es lo que hace la llama y realmente explicando cómo ellos creen que se transmite el calor a través de la acción directa de la llama. Es un planteamiento simple, sencillo, pero revolucionario que nos vuelve otra vez a la esencia de cómo el fuego se comporta en la realidad. Vamos a hablar de la caverna. Bueno, el mito de la caverna, algunos os acordaréis, si no nos retrotraemos al instituto, habla de esto. O
O sea, Platón consideraba que el iluminado, el científico, debía salir de la caverna en la que nos encontramos todos, dominados por la cultura tradicional y los poderes fácticos que nos dirigen y que nos controlan para que opinemos como ellos consideran. Entonces, en el mundo de la ciencia, realmente ahora estamos, no sé si se ve no se ve, estamos arriba, estamos fuera, hemos salido de la caverna, o la ciencia o las redes sociales, la tecnología nos está llevando a mirarnos a nosotros mismos y quedarnos aquí y no salir de la caverna. Bueno, pues esto lo plantea muy bien Saramago en su libro La caverna, con el mismo nombre, que creo que habréis leído muchos de vosotros, en el cual también plantea un asunto muy interesante, que es cómo interaccionan esas tradiciones, esa cultura popular, esa artesanía, con lo que nos espera y la tendencia actual que hay ahora mismo en el futuro, ¿no? Cómo los cambios, cómo integrar realmente las nuevas tecnologías, el avance de la cultura urbana con la tradición y la artesanía. Y eso nos afecta muy directamente en el mundo forestal porque estamos permanentemente luchando con ello, en cómo hacer eso. Bueno, pues tenéis ahí, a mí lo he comentado en redes sociales y esta es una de las frases más deprimentes desde mi punto de vista que he visto en los últimos tiempos. Os la leo para los que no veáis desde el fondo. Esto es una foto de la Feria del Libro, una exposición que habréis visto algunos de vosotros si vivís en Madrid, de un gabarrero en Segovia, que dice: desmantelada casi por completo la cultura rural, reducida al mínimo la población asociada a la agricultura y a la ganadería, podríamos dar por desaparecida lo que fue mayoría hace solo 6 o 7 décadas. Bueno, eso puede estar más o menos todo el mundo de acuerdo, pero apostilla. Afortunadamente se aprecia al menos un cierto renacimiento del respeto hacia esos mayores a través de los medios de comunicación, libros y algunos documentales. O sea, nos han mandado directamente al museo etnográfico, al mundo rural. O sea, cuando un urbanita va y ve esto, directamente está ya viendo personas que hay allí que hay que visitar como algo exótico. Es alucinante. O sea, yo de verdad que me sentí muy mal cuando vi esto. Pero es que resulta que en el mundo de la ciencia, cuando te pones a ver lo que opinan algunos superexpertos, como son el grupo de Brastock en Australia o el Forest Service, hasta en el momento en el que nos encontramos con una incidencia tan fuerte del cambio climático, mucho más rápida de lo que esperamos, y con ese abandono rural, se está siendo muy pesimista en la eficacia de lo que estamos haciendo, incluso con intensidades fuertes de tratamiento a nivel de paisaje, incluso asumiendo 10-15% de superficie tratada a nivel de paisaje. En Australia, por ejemplo, asumen que da igual lo que hagamos, que va a seguir viendo grandes incendios, que el efecto del cambio climático se lo va a comer todo y que esto va a ser tremendo. ¿Qué es lo que dice el Forest Service respondiendo a este artículo en el mismo letter? Dice: vale, bien, estamos de acuerdo, pero al menos vamos a ser capaces de reducir la severidad. ¿Y eso qué implica? Que le vamos a dar una oportunidad al ecosistema para regenerarse a medio plazo. Entonces, ahí tendremos que movernos y eso es lo que también hay que comunicar a la sociedad. Bueno, entonces, ¿cómo volvemos al extensivo saliendo de la caverna? Pues no es fácil, claro que no es fácil. Hay propuestas muy interesantes de escuela de pastores, estamos a tope con las quemas prescritas, tecnificar una tradición antigua de la edad de hielo, vamos a ver cómo lo hacemos y estamos en ello y creemos que es la salida, pero hay que estar día a día ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos tratamientos puntuales o nos vamos a lo extensivo? Parece que lo lógico es decir que vayamos al extensivo. Pero es que, claro, las restricciones presupuestarias y la cultura que se ha implantado a nivel político parece que tiende que todo sea a nivel de tratamientos puntuales. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Pero realmente muchas veces a nivel político nos cuesta avanzar más que no sean tratamientos puntuales. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ir a la puesta en escena. Y la puesta en escena es el teatro y el cine. Entonces, la puesta en escena en el mundo forestal resulta que en español tiene una traducción similar a la de los actores, ¿no? Somos actores, los stakeholders en español son actores, igual que en la ciencia, o sea, que en el teatro y en el cine. Entonces, en una obra de teatro o en una película hay directores, hay productores, hay actores.
Yo creo que en el mundo forestal más o menos todos estamos de acuerdo y estamos bastante coordinados, pero hay una figura muy importante que es el productor, ¿no? Estamos todos más o menos bien, estamos todos más o menos de acuerdo, tenemos todos un papel, tenemos que convivir con el fuego, pero claro, el productor nos falla. Estamos constantemente llamando a la puerta de prodúcenos esta obra, quiero que salga en televisión, quiero que vaya al festival de cine, etcétera. Y eso, pues, cansa, claro que cansa, yo lo entiendo, claro que cansa. Entonces, estamos también constantemente en intentar hacer el cambio de abajo arriba. O sea, cómo nuestra labor de gestión, de investigación, del día a día, va a ser capaz de generar cambios hacia arriba. Vamos a ser capaces de hacernos visibles y realmente que haya una demanda social que a su vez le exija al político que haga lo que nos gustaría que se hiciera a nivel forestal. Y ahí entra también el arte de comunicar. Y el arte de comunicar desde mi punto de vista es Cervantes. Sin haberlo él quizá pensado, pero se ha convertido en el mayor comunicador de la historia de habla hispana, ¿no? Con una obra que además coincidió casi en fecha con el descubrimiento científico de la imprenta, lo que hizo fue que tuvo una capacidad de divulgación mucho mayor, ¿no? de lo que estaba contando ahí. Y además aúna el arte con la divulgación y la forma de contar las cosas, ¿no? y llegar a la gente. Bueno, pues eso es lo que tendremos también que reflexionar nosotros, o sea, cómo ponemos en valor la comunicación. Ya que nuestros responsables no la ponen, pues en mi opinión tenemos que ponerlo nosotros. Somos muchos, tenemos un potencial muy grande. Tenemos que animarnos a poner en valor, que ya que no nos lo van a pagar, poner en valor ese efecto de la comunicación del mensaje. Y por último terminar con que, y ahora que entra José Antonio Vega por la sala, el arte de equivocarse, que hemos hablado mucho de ello. Resulta que esta que es me hizo mucha gracia cuando lo presentó Jorge de las Heras, que está también aquí en la sala. Es un plagio total de la comunicación que hubo en la ponencia del anterior Congreso Forestal, una de las ponencias invitadas. Pues lógicamente en el arte también hay equivocaciones y por qué no en la ciencia y en la gestión, ¿no? y en lo que se hace a nivel de campo, ¿no? Y más cuando hay miedo a que la toma de decisiones realmente repercuta de una manera importante a nivel social. Entendemos lo de la gente que estamos en ciencia, admiramos mucho a los que trabajáis en gestión, porque es verdad que jugáis el pellejo muchas veces. Habéis ido a juicio, habéis tenido que responder por historias importantes, y eso lo entendemos, y eso la sociedad tiene también que entender. Por lo tanto, tenemos también que asumir y tenemos que intentar transmitir que tenemos derecho a equivocarnos, que esto es una historia que no es fácil. Y que hay que probar y que hay que experimentar y que hay que seguir trabajando en ello y por lo tanto en esas pruebas puede haber error. Por tanto, análisis, evaluación, lo que decimos todos, ¿no? Formación, simulacro. Me alegra mucho ver que la mayoría de las comunidades autónomas, el gobierno central, están cada vez haciendo más simulacros para coordinación. Por supuesto, seguir insistiendo en las lecciones aprendidas, porque eso es de lo que vamos a retroalimentarnos a medio y largo plazo. Terminar con una frase de Kevin Ryan, que comentó en una reunión de la sociedad que organizó Lourizán hace unos años, que decía, en relación a quemas prescritas, pero que yo entiendo que se puede aplicar a cualquier actividad de prevención, que la aplicación de quemas prescritas bajo bosques es un arte. Podemos convertirnos en mejores artistas estudiando cuidadosamente el trabajo de grandes artistas y practicando regularmente nuestro arte, pero nunca seremos artistas perfectos. Muchas gracias.